Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy tengo una exquisita receta, fácil y deliciosa, al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Bueno amigos, y hoy les tengo una deliciosa pasta en salsa de champiñones al horno, unos rigatones. Va a ser una pasta que no vas a olvidar, deliciosa, cremosa. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Leche, aquí tengo 3 pocillos de leche. Lo ideal es que tengas la leche en temperatura para que se pueda disolver bien. Vamos a necesitar harina de trigo, panko o pan rallado, 3 diferentes clases de queso, puede ser gruyère, puede ser el gouda que voy a utilizar hoy, parmesano y mozzarella. Vamos a necesitar también perejil seco, pero si tienes también perejil fresco lo puedes utilizar. Ajo, mantequilla, necesitaremos también un poco de sal, pimienta y aceite de oliva. Una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes, el ingrediente invitado de hoy es rigatone. Así que una vez que ya les conté todos los ingredientes, vamos a pasar a nuestra preparación. Para nuestra deliciosa pasta rigatoni en salsa de champiñones al horno, vamos a necesitar champiñones que ya los tengo aquí lavados y cortados en láminas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es saltear nuestros champiñones. Voy a prender aquí mi estufa. Le voy a echar un poquito de aceite de oliva para saltear mis champiñones. Esperamos un momentico que se caliente porque queremos hacer los champiñones salteados en fuego alto para que no boten tanto líquido. Vamos a esperar un rato para que ellos se salteen. Le echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Mientras ellos se van salteando aquí, paso a contarles lo siguiente. Ok, aquí tengo mi queso Gouda ahumado, ya lo rallé. Aquí tengo el panko o pan rallado que vamos a necesitar para ponerle arriba a nuestra pasta para que quede como una capa crujiente deliciosa. Y nuestros quesos. Vamos a necesitar 3 cucharadas de mantequilla para hacer nuestra salsa. Vamos a necesitar 3 tazas de leche que esté al clima para que puedan revolverse bien con la mantequilla cuando lo vayamos a hacer. Los 3 ajitos y 3 cucharadas de harina, de esa harina que es de uso para todo. Entonces vamos a esperar un rato que nuestros champiñones se sigan cocinando. Aquí ya tenemos nuestros champiñones listos, los retiramos porque ahora vamos a seguir con nuestra salsa. Vamos a hacer una salsa bechamel que prácticamente es una salsa blanca y vamos a ir dejando esto por acá. Y lo que necesitamos para esta salsa es 3 cucharadas de mantequilla. Vamos a esperar que se desvanezcan y entonces agregamos 3 cucharadas rasas de harina de todo uso. Esta es una salsa bien rápida, pero lo que quiero es que quememos la harina para que se le vaya ese sabor a la harina cruda. Revolvemos
integramos la mantequilla con la harina. Miren qué lindo. Hasta el tono. Qué delicioso huele. Y ahora vamos a ir agregando nuestra leche que está en temperatura y con esto lo vamos a ir revolviendo para que no nos queden grumos, ¿ok? Revolvemos, revolvemos todo el tiempo hasta que nuestra salsa quede con el espesor que nosotros estamos necesitando. Si sientes que tu salsa necesita un poco más de espesor, no tengas miedo y le podemos agregar un poquito más de harina. Ella va a ir espesándose sola. Es mejor no dejarla de revolver para que no se nos vaya a pegar. Estos puntos que ven ahí es champiñoncitos que se nos quedaron. Voy a agregar en este instante mi ajo. Y esto va a ser como una crema blanca bechamel, pero con queso. Así que esto va a quedar delicioso porque le vamos a echar las 3 clases de queso. Y después vamos a ingresar nuestros champiñones. Vamos a necesitar también un blender de mano, una licuadora de mano, para que los niños, muchos de los niños no les gusta, o a algunos adultos no les gusta ver la cantidad de champiñones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a licuar una parte de los champiñones y va a quedar bien cremoso esto y ellos no van a ver esa cantidad de champiñones y les va a fascinar. Vamos a darle un rato que ella coja espesor. Si ves que tiene un grumo, tú lo sigues revolviendo, pero esta no tiene grumos. Esta lo que tiene son los ajitos y unos trocitos de champiñones. Dejamos que ella se siga cocinando ahí y vamos a ingresar los quesos. Una taza de cada uno. Bueno amigos, les decía que lo que vamos a utilizar es un pocillo de cada uno de los quesos para que nuestra crema de champiñones con queso quede bien cremosa, quede bien deliciosa. Seguimos revolviendo. Apagamos y lo que vamos a hacer en este instante es echar una parte o la mitad de nuestros champiñones y solamente y su jugo y todo. Solamente vamos a dejarle una parte para decorar. Revolvemos todo, que se integren los champiñones con la crema, con los quesos. Esto huele delicioso. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuestra licuadora manual. Con mucho cuidado. Bueno, miren, aquí ya está el punto que yo quería buscar. Denme un segundo. Y miren, esta es la textura que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar el resto de los champiñones. Revolvemos. Y vamos a tener esto acá aparte, porque ahora lo que vamos a hacer es nuestra pasta.
Aquí atrás estaba calentando el agua para tener listo para hacer mi pasta. Prendemos aquí. Ya tenemos acá nuestra salsa, la voy a dejar en este lado y ahora lo único que le eché fue un poquito de sal. Entonces aquí tengo una libra de rigatones. Pueden comprar la preferencia de la marca que ustedes quieran, orgánica, normal, como ustedes quieran. Es una caja. Entonces lo único que vamos a hacer es esperar que nuestra pasta se cocine al dente, unos 3-4 minutos. No necesitamos que se cocine más porque recuerden que la vamos a ingresar en nuestra salsa y después la vamos a ingresar al horno. Así que vamos a prender nuestro horno y lo vamos a empezar a precalentar, ¿ok? Entonces ya vuelvo para mostrarles cómo es lo que sigue. Bueno, listo. Entonces aquí vamos a mirar nuestros rigatones, lo vamos a probar, está un poquito duro todavía, vamos a esperar un momento y mientras eso está, lo que vamos a hacer es coger nuestro panko, nuestro pan rallado y nuestros quesos y los vamos a revolver porque esto lo vamos a poner. Miren, le ponemos el perejil seco para darle color, porque no queremos nada aburrido. Ok. Esto lo vamos a dejar aquí a un lado. Esto ya lo podemos retirar. Y limpiamos. Recuerden que siempre debemos de tener nuestro sitio de trabajo limpio y organizado. Aquí tengo la fuente o la refractaria donde voy a hacer mis pastas en el horno. Revisamos nuevamente. Ya, están al dente. Entonces lo que vamos a hacer es ingresarlo en nuestra salsa. No importa que le entre un poquito de agua, eso está bien, no hay ningún problema. Vamos a ingresar toda nuestra pasta. Recuerden que tiene que quedar al dente porque todavía le falta cocción, que vamos a terminarla en el horno. Voy a apagar mi estufa. Y revolvemos. Listo. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es revolver nuestra pasta con la salsa cremosa y con todo el queso que tiene y los champiñones, y ahora sí lo vamos a colocar todo. Una vez que lo tengamos todo ya revuelto en nuestra fuente. Miren qué delicia. Esto ya así, ya está súper delicioso. Ahora lo único que les voy a pedir es que lo aplanen para que todo quede lo aplanamos para que todo quede uniforme. Miren qué delicia, huele súper rico. No se imaginan cómo huele delicioso. Y esparcimos el panko con los quesos y con el perejil seco. Miren qué divino se va a ver. Y esto, cuando lo metamos en el horno, esto le va a dar como una costra deliciosa, increíble. Miren qué divino. Ahora lo único que tenemos que hacer es rociarle aceite de oliva.
No lo tenemos que tapar. Lo ingresamos en el horno en 250 por 30 minutos. Ya nuestro horno está caliente. Lo ingresamos y solo nos toca esperar que nuestro plato esté listo para emplatar y presentárselos a ustedes. Bueno amigos, aquí está lista ya nuestra pasta después de 25 minutos en el horno en 250 grados. Ahora vamos a emplatarla. Miren qué deliciosa, qué cremosa ha quedado nuestra pasta. Y tiene un crust delicioso. Y así quedó nuestra deliciosa pasta en salsa de champiñones al horno. Fácil, delicioso. Dime tú con qué vino lo acompañarías. ¿Con vino rojo o con vino blanco? Ahora vamos a probarla. Está un poco caliente, así que tengo que tener un poco de cuidado. Exquisita. Tiene una cremosidad, el sabor de todos los diferentes quesos, los champiñones, la crema, riquísima. Te invito que si esta receta de hoy te gustó, vayas a nuestro canal en YouTube, te suscribas, actives la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video seas tú el primero en disfrutarlo. Recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor.